¿Por qué nos gusta tanto el sexo? ¿Cuál es el método anticonceptivo más efectivo? ¿Es mala la pornografía? ¿El tamaño sí importa? ¿Existe el punto G? ¿Fractura de pene? Más de 100 posiciones de información con el doctor Francisco Martínez Sandoval. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿De qué nos va a platicar esta mañana de viernes? Vamos a hablar de algunas curiosidades que existen en la medicina antigua, que una de las maneras de saber cómo una mujer era o estaba embarazada, de qué manera sabían ellos que una mujer estaba embarazada. Bueno, Sí. pues en los 60 y aproximadamente inicio de los 70, todavía era habitual utilizar el uso de las ranas para saber si una mujer podría estar embarazada. ¿De qué manera? Bueno, pues las farmacias tenían ahí su granjita de ranas. Generalmente los batracios, lo que hacían los farmacéuticos era inyectar orina de embarazada en la rana hembra africana de uñas, que es el Xenopus laevis, y al introducirle esta orina de la embarazada, se inducía la ovulación en un plazo aproximado de 18 horas. Entonces el chiste era introducirle la orina en la rana y esperar unas 18 horas y ver si ovulaba la rana, era que quería decir que la mujer sí estaba embarazada. ¿Y sí era efectivo el método? Pues, decían que tenía una efectividad de aproximadamente el 95% de los casos. O sea, Entonces, le inyectaban orina de la mujer rana, embarazada. Ajá, Bueno, de la mujer. De la mujer embarazada a la rana. Y la rana inducía la ovulación. Ahora, entonces, no era cualquier rana, me dice que es una rana, ¿cómo? Específica, era una rana que era la rana hembra africana de uñas, que es el Xenopus laevis. O sea, sí, y entonces la rana, ¿qué pasaba? Si efectivamente está embarazada la mujer, ¿qué pasaba con la rana? Ovulaba. Entonces, sí, aproximadamente en un plazo de 18 horas. Y entonces nos dábamos cuenta que si una mujer estaba embarazada o no a las 18 horas con el resultado. Dicen que entre los aspectos negativos que tenía este tipo de manera o método. De diagnóstico o método era porque pues él solamente tenía efecto en una mujer que tuviera varias semanas de gestación. O sea, en las primeras semanas de gestación no se podía, pero cuando ya llevaba varias semanas de gestación sí daba resultado. Sí. Y pues que también las ranitas quedaban inutilizadas por lo menos unas 6 semanas después de un diagnóstico, ¿no? Y que pues había que conseguirse otro, entonces teníamos que tener una buena cantidad de ranas ahí en la farmacia, porque si no, pues si te llegaban varias muestras para hacer el diagnóstico de embarazo, pues deberías tener varias ranas, ¿no? Sí. Otros decían que utilizar la misma orina de las embarazadas, pero en machos sapos argentinos, que era la Rhinella aeranum, que esa era los sapos argentinos. Cuando la mujer estaba embarazada y se le introducía esta orina al sapo, se producía una maduración y expulsión de sus espermatozoides. Esta era mucho más rápida la prueba porque era en 2 o 3 horas. Entonces, después de 2 o 3 horas de haberle inyectado la orina a estos sapos, había que buscar en la orina de los sapos a los espermatozoides para ver si se encontraban, porque estas células son muy escurridizas. Entonces el chiste es buscar en la orina del sapo a ver si tenía espermatozoides. Si tenía espermatozoides, quería decir que la mujer estaba embarazada. Estos test tenían una base científica, ya que las mujeres son las únicas que producen la gonadotrofina coriónica humana, que es el que ahora nosotros tratamos en los test de embarazo, que nosotros es lo que buscamos. Acordémonos que nosotros al momento de hacer una prueba de embarazo buscamos la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, y entonces esta gonadotrofina coriónica humana era la que inducía esta respuesta en los anfibios. Esto de los test de embarazo ya tiene muchísimo tiempo y todos trataban de buscar un diagnóstico temprano. Desde la Grecia antigua, Hipócrates, que es el padre de la medicina, bueno, tenía sus métodos, ¿no? Él consideraba que la única forma de saber si una mujer estaba embarazada era introducir una cebolla en la vagina de la mujer a lo largo de toda la noche. Y si a la mañana siguiente esta cebolla conservaba su sabor, significaba que la mujer estaba embarazada.
Lo que no sabemos, dice, pues es quién era el que probaba la cebolla para saber si estaba embarazada o no, pero bueno, a Hipócrates ya hacía sus métodos, ¿no? Y si la cebolla perdía el sabor, entonces estaba... Es que estaba embarazada. Estaba No, embarazada. perdón, no estaba embarazada. No estaba embarazada, si perdía el sabor. Así es. Sí. Entonces, también los egipcios no eran unos maestros en esto de la medicina, ¿no? Desde el papiro de Ebers, está el papiro de la Jun. En el de Ebers nos decían de un método anticonceptivo en el cual se hacía a base de heces de cocodrilo, con miel y con bicarbonato sódico, que se hacía una especie como de óvulo, se introducía en la vagina, se producía ácido láctico y las mujeres no se embarazaban con esto, era un método anticonceptivo. Sí. Bueno, pues ellos también tenían una receta para saber si una mujer o no estaba embarazada. Y es más, ellos iban más allá, se aventuraban hasta para decidir cuál iba a ser el sexo del feto. Los galenos egipcios, pedían a la mujer que orinasen en 2 recipientes. Uno de ellos contenía semillas de cebada y otras semillas de trigo. Después de unos días observaban lo ocurrido. Si no había germinado en ninguna de las semillas nada, entonces quería decir que la mujer no estaba embarazada. Pero si había germinado en la de cebada, la mujer estaba embarazada y probablemente albergaba un varón, si era la cebada la que germinaba. Por último, si la había germinado el trigo, bueno, pues decía que el bebé podría ser del sexo femenino. Ahora, lo que se pregunta uno, ¿y qué sucedía si se germinaban los 2 cereales? Bueno, eso no dicen nada al respecto, ¿no? Pero, bueno, decía, si era cebada la que germinaba, probablemente ibas a tener un varón, y si se había germinado el trigo, ibas a tener una niña. En los médicos chinos, bueno, empleaban un método más sencillo, pero pues que se me hace así como nada fiable, ¿no? Que era que exploraban el pulso de las mujeres para estudiar su regularidad, esto es la amplitud, el tamaño, y para ver si una mujer estaba embarazada o no. Por su parte, los médicos del Imperio Romano, no, esos no eran nada sofisticados. Ellos decían que simple y sencillamente, para saber que si una mujer estaba embarazada o existía una gestación en ella, es porque la mujer se comportaba de una manera alocada, ¿no? Ellos nada más en eso se basaban. Y a lo largo de la Edad Media, hasta el siglo XVII, el método que más se usaba era también el de la orina, el de ver que tomar una muestra de orina de la mujer y ver la orina. Si la orina era de un color más blanquecino y dejaba como una nube arriba en la superficie, se decía que la mujer estaba embarazada. Bueno, pues en sí, pues son más o menos los métodos que se utilizaban en la antigüedad para saber si una mujer estaba embarazada o no. Ahora el problema era ver si en realidad los métodos eran efectivos, y pues todos los sustos que se han de haber llevado las personas para saber el diagnóstico exacto, que en realidad era pues muy difícil, ¿no? Híjole, pues qué métodos, ¿eh? Pues sí, pero al menos no se quedaban atrás, ¿no? Ellos trataban de buscar, y algunos tenían bases científicas, como esto de la gonadotropía coriónica humana. O sea, en realidad, si nos damos cuenta, bueno, pues esos fueron nuestras bases, ¿no? Eso fueron la manera en que se basaban los archivos para tratar de llegar a un diagnóstico, ¿no? Y que a veces, pues mucho de ellos era con lo que nosotros iniciamos y por lo cual vivimos. Y si hemos llegado muchos hasta esta fecha, bueno, eso quiere decir que más o menos no la hacían tan mal, ¿no? Claro. El tamaño de la cebolla importaba. Están preguntándome aquí. No, pues yo creo que importaba nada más para saber si una mujer quería o no el tamaño. Pues yo creo que ahí lo ponían a elección de la mujer, a ver, dígame qué método quisiera, ¿no? Pero yo creo que no sería para mal. Sí. ¿También se creía que el orgasmo era una enfermedad, doctor? Pues, ¿en la mujer? En sí, de hecho, acordémonos que antes ni siquiera se manejaba eso, ¿no? Lo que decían era, acordémonos desde nuestros tiempos, los antiguos, ¿no? Cuando decían en muchas de las pláticas de los adultos,
que decían que la mujer nada más servía o estaba para servir al hombre. Entonces, en realidad, el orgasmo femenino no se le daba tanta importancia, ¿no? Sí. Y de hecho, acordémonos que muchos de las enfermedades de tipo mental se manejaban como eso, ¿no? Como una especie de disforia premenstrual, de todo este tipo de cosas que decían que era parte de trastornos de tipo mental ya en la mujer, si una mujer llegaba a gozar con la relación sexual. Entonces, yo pienso que era mucha represión. Por eso dicen que parte de la liberación de la femenina es eso, ¿no? Reconocer el orgasmo. Porque antes sí se trataba hasta como un problema de tipo hasta mental, ¿no? Claro. Doctor, si alguien tiene alguna duda, ¿dónde se le puede encontrar? Estamos en el 215-3991 de la clínica. Doctor, muchas gracias, como siempre. Gracias a usted. Por su comentario esta mañana. Reporte 100.